Bien, muchachos, vamos a empezar con el teorema de los polígonos. Pero antes de iniciar con este teorema, vamos a ver una definición que nos faltó en la clase pasada de los puntos notables del triángulo. ¿Cuál es ese punto? Es el ortocentro, ¿sí? Y sabemos que esas palabras van a la par con otra definición de geometría, ¿no? Por ejemplo, vimos el incentro que va con la bisectriz, el circuncentro que va con la mediatriz y el baricentro que va con las medianas. Bueno, ahora el ortocentro va con las alturas, ¿sí? El ortocentro. Vean, aquí tengo una figura. Acuérdense que esto es relacionado a los triángulos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué es una altura? La altura es una recta que une el vértice con el lado opuesto del triángulo, formando un ángulo de 90 grados. Esa es una altura. Entonces vean aquí. Yo aquí tengo este triángulo. Aquí, por ejemplo, vean, este vértice está unido con este lado del triángulo, formando un ángulo de 90. Entonces yo aquí le puse una altura. Este lado se une con este vértice, miren, aquí están mis 90 grados, esta es otra altura. Y este lado de aquí, este es su otra altura, porque es el vértice y se une con este formando un ángulo de 90 grados. Entonces, el ortocentro, en conclusión, es el punto donde concurren o se intersectan las tres alturas de un triángulo. Ese es el ortocentro. Entonces con esto ya tenemos los 4 puntos notables de un triángulo: el incentro, el circuncentro, el baricentro y el ortocentro. Acuérdense que son palabras que tenemos que entender, que como no estamos acostumbrados en la vida diaria a manejarlas, por eso suena un poco difícil, pero la propia palabra nos ayuda. Vean, es incentro, circuncentro, ortocentro. Nos referimos al centro, al punto. ¿De quién? En este caso de un triángulo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con el teorema número 4, y este es el número 4. Recapitulando, el primero fue Euclides, el segundo fue Pitágoras, el tercero fue Tales de Mileto, y este cuarto está relacionado a todas las otras figuras que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, ya saben, vamos a empezar por entender desde el título. El título dice: polígonos regulares convexos. ¿Qué es un polígono? Vamos a empezar por ahí. Nosotros tenemos que entender desde el título, ¿sí? Polígonos. Bueno, si recuerdan, casi en matemáticas siempre manejamos sus némesis o sus parejas, ¿verdad? Si hay polígonos, hay poliedros. Palabras usadas en geometría. Bueno, ¿qué es un polígono? Un polígono es una figura plana, es decir, como esta que acabo de dibujar aquí, que está dibujada en un plano. En este caso está dibujado en el pizarrón. Entonces, ¿qué es un polígono? Todas las figuras que dibujamos en una hoja, en un plano, ¿verdad? ¿Qué es un poliedro? El poliedro es aquella figura o aquel cuerpo que tiene volumen. Por ejemplo, si yo dibujara un polígono que es un círculo, lo dibujo en algo plano, su poliedro sería la esfera. Si yo dibujo un cuadrado, un polígono, un cuadrado, su poliedro sería el cubo. Entonces los poliedros, de forma sencilla, son los que tienen volumen. Los polígonos son figuras planas, ¿de acuerdo? Luego dice, regulares y convexos. La palabra regular, en forma, espacio y medida, en esta parte de la geometría, se refiere a lados iguales. Hay regulares y hay irregulares. Irregulares, bueno, que no tienen sus lados iguales. Entonces, ¿qué son regulares? Figuras que tienen lados iguales, ¿ok? Y la palabra convexos, bueno, tenemos otro par de ángulos aquí, de todos los que hemos visto, que son los cóncavos y los convexos. Ahí está la pareja otra vez, cóncavo y convexo. ¿Cuáles son los convexos? Son aquellos ángulos que miden menos de 180 grados. Esos son los convexos. Y los cóncavos, bueno, por consiguiente, son los que miden más de 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, convexos menores a 180 grados, cóncavos mayores a 180 grados. Miren, vamos a ver un ejemplo.
Si yo dibujara, vamos a imaginarnos que este es un cuadrado, y yo dibujara una punta de flecha, ¿verdad? La que trabajamos también. Yo aquí diría que esos dos polígonos, ¿verdad? Son polígonos porque son figuras planas, son iguales. ¿Por qué? Porque los dos tienen 4 lados. Vean, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces los dos son polígonos de 4 lados. Solo que este de aquí es regular y este es irregular, porque este tiene sus lados distintos. Este tiene sus 4 lados iguales. Este es un polígono regular de 4 lados llamado cuadrado. Ese tiene su nombre, ¿sí? De hecho, en este teorema vamos a ver todas esas figuras: el pentágono, el hexágono, el octágono, y vamos a aprendernos también los nombres. Entonces, este es un polígono regular de 4 lados. Este es un polígono irregular de 4 lados. Este, como es regular, tiene nombre. Se le llama cuadrado. Ahora, este es convexo. Este es convexo porque vean sus ángulos. Sus 4 esquinas miden 90 grados. Sus 4 esquinas. O sea, no pasan de los 180. Y dijimos nosotros que los convexos son los que miden menos de 180 grados. ¿Ok? No así este, miren. Este, por ejemplo, tiene, si es de 4 lados, tiene 4 ángulos. 1, 2, 3, y el cuarto es este, miren. Este. Aquí está. Ahí está. Vean, tengo 3 ángulos menores a inclusive a 90 grados. Son 3 ángulos agudos. Pero este ángulo de aquí, vean, si yo alargo este lado, si yo lo largo aquí, o era al revés, vamos a alargar el de acá, este. Aquí lo estoy viendo físicamente. Ese ángulo pasa de 180 grados. Entonces, esta figura la vamos a nombrar como un polígono irregular convexo. Perdón, cóncavo. Este es cóncavo. Este es convexo. Entonces, ya que ya entendimos el título del teorema, vamos a ver las figuras que ustedes conocen. Ya las habíamos nombrado hace ratito, ahorita las vamos a hacer. Pero una vez ubicados, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, vamos a atacar las otras figuras. ¿Pero en qué aspecto? En hacer sus cálculos de sus ángulos. Es decir, nosotros, gracias al teorema de Euclides, al teorema número 1, aprendimos que en cualquier triángulo, la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que pues, un triángulo es esto, ¿no? Un triángulo es esto. Esto. Ahorita ya podemos hablar de manera apropiada, ¿verdad? Aquí ya decimos que esto es un polígono regular, en el caso que tenga sus 3 lados iguales, y es un equilátero, ¿verdad? De 3 lados. ¿Sí? Si fuera un escalero sería un polígono irregular de 3 lados, pero en todos los casos ese polígono tiene un nombre que se llama triángulo. Entonces, el de 3 lados es triángulo, tiene un nombre, ¿verdad? El de 4 lados, cuadrado. El de 5 lados, pentágono. El de 6 lados, hexágono, etcétera. Vamos a dar ahorita los nombres. Pero bueno, yo como matemático, yo ya sé que esto, la suma de estas 3 puntas, de esta y de esta, me da 180 grados. Que de un cuadrado, pues como sé que son puros ángulos rectos, o sea, cada uno vale 90, 90, 90, 9 por 4, 36, tengo 360 grados. Y de hecho, por eso decimos que un triángulo es la mitad de un cuadrado, ¿sí? Porque el triángulo mide 180, el cuadrado 360. Pero, ¿qué hay de las otras figuras? ¿Qué pasaría si en mi examen de admisión me dicen, calcule usted o diga usted cuánto es la suma de los ángulos internos de un decágono, por ejemplo? Es decir, de K10 ángulos, 10 ángulos o 10 lados. El número de ángulos es igual al número de lados. Entonces, si me dicen que una figura tiene 10 ángulos, es decir, que tiene 10 lados, y esa se llama decágono. Pero ahí me están preguntando cuánto es la suma de sus ángulos internos, cuando nosotros nada más nos aprendimos esta y esta por deducción, ¿verdad? Sabemos que de un triángulo son 180, es nuestro número mágico. Pero si me preguntan de otra figura, pues no lo sé, ¿verdad?
y no me voy a estar aprendiendo de memoria todos esos valores. Igual me preguntaran la suma de los ángulos internos de un octágono, tampoco lo sé. Bueno, este teorema trata de eso. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular esos valores? ¿Sí? Y vamos a deducirlos, vamos a demostrarlos, vamos a tratar de no memorizar nada, sino simplemente razonarlo. ¿De acuerdo? Aquí en el pizarrón, aquí, ya dibujé un polígono. Podemos dibujar el que ustedes quieran. Yo dibujé ese. Por cierto, ¿cómo lo hice? ¿Cómo dibujé ese hexágono? Vean, porque es un hexágono. Tiene 6 lados, miren. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es un hexágono. ¿Sí? Una forma sencilla de poderlo hacer es... Lo voy a explicar de manera rápida para que entremos a los cálculos. Con mi compás trazo un círculo, ¿verdad? Trazo un círculo. Respetando mi centro, el centro metálico que coloco del compás, ¿verdad? Bueno, ahora, como yo voy a trazar una figura de 6 lados, yo sé que mi figura completa mide 360. Esto lo voy a dividir entre 6 y me va a dar, ¿qué? 60 grados. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar mi transportador, ¿verdad? Hago coincidir aquí el centro y aquí el 0, y donde me midan 60 grados, aquí voy a trazar una línea con mi lápiz, ¿verdad? Ahí voy a hacer esa marca. Bueno, ya que hice eso, quito mi transportador, vean lo que me va a quedar. Quito mi transportador, me quedó eso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar aquí mi regla, voy a hacer coincidir este centro con mi marca y lo voy a alargar a que pegue con la circunferencia, ¿verdad? Ya que hice eso, borro esto y estas son las dos marcas que quiero. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir mi compás, punta metálica aquí y la punta de lápiz aquí, ¿sí? Y esa abertura de mi compás la voy a dejar fija, no la voy a mover. Y voy a hacer lo siguiente. Ya que tengo esta abertura, quito mi compás, ahora coloco la punta metálica aquí, ¿sí? Y donde me dé mi arco, aquí trazo otro, miren. Otra vez quito mi compás, punta metálica aquí, aquí trazo otro, coloco mi compás, trazo otro, y si lo coloco aquí, trazo otro. Y de esta manera, lo único que voy a hacer es, con mi regla, unir esos puntos, así. Los vamos a unir así. Y bueno, haciéndolo de manera adecuada, exactamente me va a quedar una figura de 6 lados iguales, un polígono regular. Así es como vamos a trazar los polígonos, para hacerlo de una manera más rápida, ¿ok? Pero bueno, acá tengo uno. Ahora, vamos a razonar. A ver aquí. Si a mí me dijeran, calcula la suma de los ángulos internos de esta figura, ¿cómo le haríamos? Sin conocer ninguna fórmula. Acuérdense que el secreto es que pensemos, ¿verdad? Que razonemos un poquito. Yo digo, bueno, lo único que tengo ahorita son triángulos. Esa es nuestra arma principal. Y otro tip que yo les había dado es que siempre que se enfrenten a un ejercicio, un problema, traten de llevárselo al terreno que ustedes dominan. Aquí, ¿qué podría hacer? Fíjense bien lo que voy a tratar de hacer. Voy a ver aquí en esta figura si puedo formar algún triángulo, porque ese es el que yo me sé. Yo sé que la suma de los ángulos de un triángulo son 180. Entonces vean lo que voy a hacer. Si se fijan en esta figura, tengo 6 vértices. Vean, aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices, ¿verdad? Ok, voy a agarrar un vértice de estos, el que yo quiera, y lo voy a unir con otro vértice de tal manera que forme un triángulo. Por ejemplo, si yo agarro este vértice, vamos a llamarle el vértice A. Esto lo vamos a llamar B, C, D
E y F, ¿ok? Si agarro el vértice A, ¿con qué vértice lo tengo que unir para formar un triángulo? Por ejemplo, no lo puedo unir con F porque me da esta línea y yo quiero un triángulo. Entonces, si lo uno con E, aquí tengo un triángulo, miren. ¿Con cuál otro lo puedo unir? Ah, bueno, aquí miren, si lo uno con D, ahí me dio otro triángulo. Si lo uno con C, aquí me da otro triángulo. Y ya no puedo hacer más, ¿verdad? Ya no puedo hacer más. Ok. Bueno, vean qué acabo de hacer. Ese hexágono yo lo acabo de convertir en 4 triángulos. En 4 triángulos. Entonces ya estoy hablando de algo que sí conozco. Antes de comenzar o de seguir avanzando, les voy a poner la fórmula de este teorema para que lo vean. La fórmula me dice que para calcular la suma de ángulos de cualquier polígono es 180 por n menos 2. ¿Qué es n? Es el número de lados o ángulos. Ahí está. ¿Sí? Esa es mi formulita. ¿Ok? Pero estamos haciéndolo sin fórmula, ¿verdad? Entonces, a ver. Si yo aquí ya tengo 1, 2, 3 y 4 triángulos, entonces para mí esto ya está fácil. ¿Por qué? Porque yo sé que en cada triángulo hay 180 grados. Entonces yo aquí diría, en este triángulo hay 180 grados, en este otro 180, en este otro 180 y en este otro 180. Entonces yo aquí digo que la suma de los ángulos va a ser 180 por 4 y esto me da 720 grados. ¿Sí? Y ahí contesto mi pregunta, ¿verdad? Ahí está ya. La suma de los ángulos internos de un hexágono son 720 grados. Pero a ver ahora, pues no voy a estar trazando varios triángulos, ¿verdad? Ya en mi problema, en mi examen. Entonces, ¿qué voy a razonar? Observen la fórmula. Miren, la fórmula es 180 por n menos 2. Cuando lo que yo hice fue 180 por 4. Entonces, si yo comparo esto con esto, ¿qué estoy sacando en conclusión? Que ese n menos 2, vean, vamos a ponerlo aquí, esto es esto, ¿verdad? ¿Y qué representa el 4? ¿4 qué? Triángulos. Ah, entonces yo digo, n menos 2 es en realidad el número de triángulos, ¿verdad? ¿Ya vieron? El número de triángulos. ¿Qué conclusión saco aquí? Yo sé que n es el número de lados, ¿verdad? Que en este caso, como es un hexágono, son 6. Pero aquí me dice que si le resto 2, me va a dar el número de triángulos que puedo sacar de esa figura, uniendo un vértice con otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Que para poder formar un hexágono, yo necesito de 4 triángulos. Porque es n menos 2. Ahora, si yo quisiera formar un pentágono, que son 5 lados, ¿qué hago? 5 menos 2, 3. Ah, quiere decir que para formar un pentágono yo necesito 3 triángulos. Si quisiera formar un decágono, el que dijimos de 10 lados, digo 10 menos 2, 8. 8 triángulos voy a tener ahí. Entonces, pues ahí está ya, muy sencillo. Siempre que me pidan la suma de los ángulos internos de cualquier polígono, acuérdense que al número de lados se le resta 2 y me van a dar los triángulos. Y como cada triángulo vale 180, por eso aquí en la fórmula se multiplica por 180. 180 por n menos 2, ¿de acuerdo? Ahí está la explicación de esa fórmula. Entonces, ¿qué dice el teorema de los polígonos regulares convexos? Que yo busque, ¿verdad?, convertir mi polígono en número de triángulos, así de sencillo. Y aquí está demostrada el ejercicio, sobre todo esta fórmula,
¿verdad? Entonces aquí que lo único que voy a hacer es que para un polígono basta con que le reste 2 y voy a obtener mis triángulos, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este teorema no nada más vamos a calcular S. S es la suma de los ángulos internos. Vamos a anotarlo aquí. S, suma de ángulos internos. ¿Ok? Bien. Entonces, esta es la fórmula principal de nuestro teorema. Y que ya entendimos, ¿verdad? ¿Qué significa eso o por qué lo escribieron así? Bueno, a ver ahora. En este ejercicio, ¿qué me pueden preguntar también? Me pueden preguntar un solo ángulo. Es decir, yo ahorita vamos a hablar del hexágono. Yo sé que los 6 miden 720. Pero ¿qué pasaría si me pidieran uno nada más? A ese ángulo 1 le vamos a llamar ángulo interior. Aquí lo vamos a poner. Ángulo interior. Aquí solamente un detalle. Aquí en este teorema el ángulo interior está representado por la I minúscula. ¿Ok? Hago esta aclaración porque en el círculo, acuérdense que esta era la de inscrito. La I minúscula era el inscrito. ¿Ok? Bueno, aquí va a quedar así. Si yo sé que los 6 miden 720, ¿cómo saco uno solo? Pues me van a decir, maestro, pues divida los 720 entre 6. ¿Pero qué es 6? El número de lados. Entonces, vean, para el ángulo interior, la fórmula queda así. Yo digo, un ángulo interior va a ser igual a la suma entre n. Ahí está. La suma que tengo total entre el número de lados. En este caso, por ejemplo, yo tengo 720 entre 6. Si hacemos esta división, me toca 120 grados. Aquí está, miren. ¿Sí? Entonces, un ángulo interior de un hexágono mide 120 grados. Me refiero a uno de estos. Mira, vamos a borrar aquí. Este sería un ángulo interior, Ahí estoy viendo que pasa de 90, entonces vale 120 grados. Y tengo 6, ¿no? Aquí está el otro, mira. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está y aquí está. Ahí están los 6, ¿de acuerdo? Ahora, ya tengo ese. ¿Cuál otro? Bueno, aquí si hay interior también va a haber exterior. El siguiente sería el ángulo exterior. Ángulo exterior. Este sí está igual representado con la letra E. Bueno, ¿dónde está ese ángulo? Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a alargar cualquier lado de mi hexágono. Por ejemplo, este que está aquí. Lo voy a alargar aquí, miren, aquí. Mi ángulo exterior, aquí lo voy a marcar, sería este que está aquí afuera. Ahí está mi ángulo exterior. Igual puedo alargar todos, ¿verdad? Aquí está, alargo el que ustedes quieran. Ahí tengo mi ángulo exterior. Bueno, al ver esta figura, o al ver este trazo que acabo de hacer, me estoy dando cuenta que tengo medio círculo. Aquí, miren, aquí está. Aquí está mi medio círculo. Entonces yo digo que entre el interior y el exterior hay 180 grados. Recordemos que cuando dos o más ángulos suman 180 grados son suplementarios. Entonces hago lo siguiente. Que el ángulo interior más el ángulo exterior es igual a 180 grados por ser suplementarios. Ahí está. Despejo E. La I es positiva, pasa a negativa y me va a quedar 180 menos I. Ahí estaría la fórmula de el ángulo exterior. Que en este caso, siguiendo con el ejemplo, bueno, aquí me quedaría que mi ángulo exterior es igual a 180 menos el interior, que a mí me dio 120. Y estos son 60 grados. Eso es lo que vale mi ángulo exterior en un hexágono. Ahora, si yo agarro, vamos a agarrar mi centro, ¿verdad?
y lo uno con un vértice, vamos a unirlo por ejemplo con este, yo agarro así, uno estos, bueno, ¿qué voy a tener ahí? Si, bueno, es que aquí lo trazamos mal, vamos a dibujarlo un poquito más para acá, vamos a ponerlo por aquí, ¿sí? ¿Qué observo yo? Bueno, vean, acá yo tenía también un ángulo exterior de este lado, aquí está mi ángulo exterior, ¿no? Acá tengo el exterior. Este ángulo de aquí ya sabemos que es el ángulo ¿qué? Central, ¿verdad? Porque parte del centro. Entonces, otro ángulo que calcularíamos sería el ángulo central. El ángulo central, que es la letra O, ¿verdad? Y si estoy observando aquí, como aquí se me va a formar un triángulo equilátero y afuera, si yo largara mis líneas, se formaría otro igual, estaría hablando que el ángulo central es igual al ángulo exterior. Entonces, si yo ya tengo el exterior, pues prácticamente es el mismo valor. Que en este caso también aquí, mi ángulo central vale 60 grados. ¿Cómo lo compruebo? Recuerden que ese fue el ángulo que obtuvimos para poder trazar mi figura. ¿Qué hice yo? Dividí 360 entre 6 y me dio a 60 grados, que fue cuando coloqué el transportador. Y yo lo coloqué en el centro. Entonces, mi ángulo central fueron de 60 grados. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué sucedería si me pidieran en un ejercicio que yo dijera de qué figura se trata? Es decir, que ahora al revés, acuérdense que tenemos que prepararnos para todas las opciones, ¿sí? A mí ahora me pueden decir, oye, la suma de los ángulos internos de un polígono regular convexo, vean las palabras, es de 720, de 720 grados. O sea, me dan la suma y me preguntan ahora que diga yo de qué figura se trata. Para decir yo el nombre de esa figura, ¿qué necesito saber? El número de lados, ¿verdad? Si a mí me dicen que el número de lados es 4, bueno, pues yo sé que se está hablando de un cuadrado. Que si el número de lados es 7, estamos hablando de un heptágono. ¿Ok? Entonces necesito sacar o tener el número de lados cuando me lo estén preguntando. Pero bueno, aquí va a haber dos casos. Una, como estoy diciéndolos ahorita, cuando me pidan el número de lados y yo necesito y me estén dando ese, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo hacer? Y otro es que me dijeran, en un polígono regular convexo, el ángulo interior, la I, que en este caso fue 120, que me dijeran a mí, en un polígono, que no sé cuál es, ¿verdad? El ángulo interior mide 120 grados, diga usted de qué figura se trata. Entonces voy a buscar dos casos. Yo necesito dos fórmulas, una para calcular n cuando me estén dando s y otra para calcular n cuando me estén dando i. Pero ¿cómo las voy a obtener? Aquí vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos con el primero. Vamos a sacar la fórmula para cuando me den s. ¿De dónde lo voy a sacar? De esta, miren, de aquí. ¿Qué voy a hacer? Simplemente despejar n. Vean cómo quedaría. Si yo tengo s es igual a 180 por n menos 2, voy a despejar n de aquí. Acuérdense que cuando hacíamos despejes, primero hay que quitar paréntesis, ¿verdad? El 180 me multiplica los dos, entonces me va a quedar 180 por n, 180n menos 180 por 2, 360. Ahí está. Ya no tengo paréntesis. Ahora sí, despejo mi n. Ya es positiva, acuérdense que vamos a hacer aquí un recordatorio de despejes. Buscamos tener la variable con signo positivo, ¿verdad? Y para despejar se empieza por quitarlo más lejos. En este caso, pues primero quitaría el 360. Como este es negativo, pasa positivo. Y me queda s más 360 es igual a 180n. Por último, quito el 180, como está pegado, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces decimos, por lo tanto, s más 360 sobre 180.
El 180 dijimos que pasa dividiendo. Y esto va a ser igual a n. Dijimos que puedo quitar el igual y mi variable y ponerlo de este lado. Aquí está, ¿verdad? Ahí está. Y aquí tenemos nuestra fórmula, ¿verdad? Aquí está, miren. Aquí está. N es igual a S más 360 sobre 180. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a agarrar nuestro ejemplo de aquí. Nosotros sabíamos que S vale 720. Sí, aquí lo hacemos, vamos a hacerlo aquí. N es igual a 720 más 360 sobre 180. Si hacemos esta suma serían 8080 entre 180 y esto me tendría que dar a 6. 6 por 0, 0, 6 por 8, aquí está. 6 lados. Un polígono de 6 lados es llamado hexágono. ¿Sí? Ahí está nuestra primer fórmula. Entonces, cuando me den la suma, inmediatamente hacemos esto y obtenemos el número de lados. Pero ahora, ¿qué pasa si me dan y? Nada más la y. ¿Cómo obtengo el número de lados? Entonces quedaría. Vamos a hacerlo aquí. Ahora vamos a hacerlo para y. ¿De dónde sacaría esa fórmula? ¿Cómo le haríamos de aquí para obtener una fórmula cuando me den y? La obtendríamos de aquí, miren. De aquí la sacaríamos. Vean, vamos a hacerlo aquí. Quedaría que y es igual a S sobre n. No puedo despejar nada más n de aquí porque aquí tengo otras variables, ¿verdad? Pero ¿qué voy a hacer? Yo necesito que en mi fórmula nada más esté la i y la n. Por ejemplo, aquí en esta fórmula nada más estaba la s y la n porque quería s, ¿verdad? Ahora necesito una que tenga nada más n e i, pero vean qué voy a hacer. Yo aquí la s la voy a sustituir por esto, por lo que vale. Yo sé que s vale 180 por n menos 2, entonces lo pongo aquí, miren. 180 por n menos 2 sobre n. Y vean, aquí ya tengo una sola letra. Digo, tengo dos, pero las dos son lo mismo, ¿ok? ¿De acuerdo? Continuamos aquí. Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a quitar paréntesis. Entonces me va a quedar y es igual. Aquí estos paréntesis yo los quité acá. ¿Ya? Pero 180 por n, 180n menos 180 por 2, 360 sobre n. Esta n está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me va a quedar aquí. N por i es igual a 180n menos 360. ¿Ok? Ahora, lo que voy a hacer es, estos dos que tienen n, los voy a tener de un mismo lado, ¿sí? Para poderlos juntar, estos dos. Entonces, voy a pasar el 180 para acá. Me va a quedar n por i menos 180n es igual a menos 360. Tengo esto aquí ya, son términos semejantes, ¿verdad? Pero como aquí tiene variable, esto es lo mismo que si factorizo de manera común o simple. ¿Qué tienen de común? La n, ¿verdad? Entonces acuérdense que aquí estaba mi primer paréntesis, ahora el segundo es dividir estos dos entre n. N con n se cancela y me queda i menos el 180 y la n con la n se cancela y me queda 180 y esto me queda así. ¿Ok? Ahí está ya. Entonces, ¿qué hago ahora? Ya está, vean, aquí nada más hay una sola letra, la n, aquí tenía dos, aquí ya la puedo despejar. Todo este paréntesis se está multiplicando, pasa dividiendo. Y me va a quedar n es igual a menos 360 sobre i menos 180. Ahí estaría mi fórmula, ¿verdad? Ahora, ¿qué podría hacer yo aquí? Bueno, vean, esta fórmula, esta que tengo aquí, se parece a esta, a la primera que saqué. Entonces, como aquí se trata de que yo tenga esa relación para poderme recordar o acordar de estas fórmulas, vean lo que voy a hacer. Como esta es una fracción,
Voy a multiplicar por menos o voy a cambiarle de signo a mi fracción, arriba y abajo. Entonces me va a quedar así, miren. N es igual a 360 positivo. Este pasaría a negativo y este a positivo, ¿verdad? Y yo lo haría así. 180 menos i. Aquí está. Y aquí estaría mi fórmula. ¿Sí? El orden, si este quedó positivo, da lo mismo que lo ponga primero o después. Entonces vean esta fórmula y vean esta. ¿Qué observo aquí? Veo que en ambas fórmulas, fíjense, por eso esto está muy sencillo. En ambas fórmulas es 360 sobre 180. 360 sobre 180. Solo que cuando es S, se suma a S arriba, y que cuando es I, se resta I abajo. Esa sería una forma de acordarse de las fórmulas. Repito, la fórmula de N cuando tengo S, acuérdense, es 360 sobre 180. 360 y la mitad 180. Si es S más S arriba. Si es I, 360 sobre 180, pero se resta I abajo. Si se suma, arriba. Si se resta, abajo. Así de sencillo. Y con esto ya tengo todas, entre comillas, las fórmulas que no necesito aprenderme de memoria. La primera, como me acuerdo que yo armé mis triángulos, acuérdense que S, la suma de los ángulos internos de un polígono regular convexo, es S igual, me acuerdo, mis triángulos, es n menos 2 por 180, o 180 por n menos 2. ¿Cómo calculo I? Pues bueno, es la suma de mis ángulos entre el número de lados. Entonces, I es igual a S sobre N. El ángulo exterior. Pues me acuerdo que el interior con el exterior me forman 180 grados. Por lo tanto, digo que el exterior es igual a 180 menos I. Luego mis dos fórmulas de N. 360 sobre 180 más S arriba. Y 360 sobre 180 menos I abajo. Y ahí están ya. Ahí está, este es nuestro teorema número 4, el teorema de los polígonos regulares convexos. Entonces vean, ya nos expresamos de una forma más adecuada. Polígono, figura plana, regular, lados iguales, y convexo, ángulos menores a 180 grados. Chéquenlo para que continuemos. Bien. Vamos a hacer ejercicios de examen de admisión. De hecho, nosotros vamos a calcular todo, vamos a practicar, vamos a calcular todo en cada ejercicio. En el examen de admisión, pues no pasa así, ¿verdad? En el examen de admisión nada más nos piden una sola cosa, ¿ok? Por ejemplo, aquí me dicen que sea S igual a 1800 grados, calcular I, N, E. ¿Ok? Vean, por ejemplo, aquí. Aquí me dan que la suma de los ángulos internos de un polígono X son 1800 grados. ¿Qué voy a calcular yo? Bueno, pues el número de lados para saber qué figura es. Voy a calcular un solo ángulo porque tengo todos, y el ángulo exterior también. Entonces vean, no necesito mis fórmulas. Basta con que yo aplique mi razonamiento. ¿Ok? ¿Qué voy a empezar a calcular? Bueno, puedo calcular N si yo quiero. Me están dando S. Recordemos que es 360 sobre 180 sumándole S arriba. Ahí está ya mi fórmula. Entonces me quedaría así. Me quedaría así. ¿No? Me quedaría N es igual a 360 sobre 180 más S arriba. Así es la forma de recordar. Y aquí me quedaría
360 más 1800, que es lo que me están dando entre 180, ¿verdad? Aquí serían 2160 entre 180. Hacemos esa división. Y me da que son 12. 12 lados. 12 lados. Estoy hablando de un dodecágono, así se llama. Dodecágono, ¿ok? A ver, aquí ya tenemos esa figura de 12 lados. Vamos a repasar los nombres. El de 3 es triángulo, el de 4 cuadrado, el de 5 pentágono, el de 6 hexágono, el de 7 heptágono, el de 8 octágono, el de 9, que es aquí donde luego se me confunden, es eneágono, el de 10 decágono, el de 11 endecágono. Muchos me confunden el de 9 con el de 11. Otra vez 9 eneágono, 11 endecágono, 12 dodecágono, 13 tridecágono, 14 tetradecágono, 15 pentadecágono, 16 hexadecágono. Vean cómo nada más se agrega el prefijo penta, hexa, hecta, octa, decágono, y se agrega decágono, ¿ok? Y así nos seguimos hasta el de 20, que es el icoságono. Ese nombre ya cambia. El de 20 es icoságono, ¿de acuerdo? Esos son los nombres de los polígonos regulares convexos. Ya de más lados, ya no se pone un nombre en particular. Por ejemplo, nada más diríamos polígono de 25 lados, polígono de 40 lados. Entonces los nombres prácticamente los manejamos del de 3, que es el triángulo, hasta el de 20. Repito que se llama icoságono. Ok. Ya tenemos este. Entonces fíjense, si esta fuera pregunta, o es pregunta de examen de admisión, me dan S y yo saqué N. Busco el inciso que tenga 12 lados o que tenga el nombre de dodecágono. Pero bueno, nosotros aquí no vamos a parar. Vamos a calcular lo demás. Entonces, continuamos. Ya tengo S y tengo N. Pues ahora sí puedo calcular I, porque I sé que es la suma entre N. Entonces son 1800 entre N, que son 12. Vamos a hacer esa resta. 150 grados. Vean, el ángulo interior mide 150 grados. Y por último, pues sacamos el exterior. Acuérdense que el exterior con el interior forman medio círculo y hacemos la resta. Y aquí tengo que el exterior mide 30 grados. Entonces ahí está ya. Ahí están los datos de un dodecágono. La suma de sus ángulos internos, que de esos 12 ángulos son 1800 grados, y su ángulo interior 150 y el exterior 30. Chéquenlo, por favor. Continuamos. Ok, aquí tenemos 5 ejercicios más, 5, que vamos a resolver igual, ¿sí? En el primero, ven, ahora me dan el ángulo interior de una figura que yo desconozco. Me dicen que su ángulo interior mide 135 grados. Otra vez, bueno, yo mis fórmulas o mi deducción la tengo aquí. Si nada más tengo I, ¿qué puedo calcular? N, ¿verdad? Puedo calcular N luego. ¿Por qué? Porque dijimos que la fórmula es 360 sobre 180.
Si voy a restar es abajo, restándole y ahí saco n. Entonces lo hacemos. Y me va a quedar. Aquí lo hacemos, miren. N, ya sea, vamos a n, 360 sobre 180 menos i abajo. Y me va a quedar 360 sobre 180 menos i, que vale 135 grados. Esto es igual a 360 sobre, a 180 le quito 135, me quedarían 45. ¿De acuerdo? Hacemos esa resta. Y me queda que es 8. Aquí está. 8 lados. ¿Cómo se llama una figura de 8 lados? Octágono. Un octágono. Listo, ya tengo n. Ahora, si ya tengo n y tengo i, bueno, con la pura n puedo sacar s. 180 por n menos 2, ¿verdad? Porque dijimos que si es un octágono lo puedo armar con ¿cuántos triángulos? Acuérdense, siempre nada más le restamos 2, con 6 triángulos. Entonces me va a quedar que esto va a ser igual a 180, n que vale 8, 8 menos 2, y estoy hablando de 180 por 6. 6 por 0, 0, 6 por 8, 48, llevo 4, 1080. Aquí está ese, 1080 grados. Y por último, ¿qué me falta? La E. Pero la E yo sé que es 180 menos lo que vale I, es 180 menos 135, que es igual a 45. Ahí está. Que si se fijan, vean aquí, por eso es importante que practiquen. Al practicar podemos sacar varias ventajas, varias deducciones. Vean aquí, yo veo que esta resta fue igual a esta. Entonces, si yo quisiera, ¿verdad? Me doy el lujo de decir, maestro, ¿también una fórmula podría ser esta? Claro que sí, ¿verdad? Porque 180 menos i es e. ¿Sí? Aquí estaría, mira. Entonces, si yo al número de lados, porque este es un detalle importante, si a mí me dan el ángulo exterior nada más y me pidieran el número de lados, muchos diríamos, esa fórmula no la obtuve. Claro que sí, aquí la tengo, miren, para que también la noten. Entonces, para obtener el número de lados tengo 3 fórmulas. Las dos básicas que nos aprendimos, 360 sobre 180, en uno le sumo a s arriba y en otro le resto y abajo, y la otra sería 360 sobre e. Pero vean cómo la dedujimos. No nos estamos aprendiendo nada de memoria. ¿Ok? Bien. Continuamos. Vámonos con este, miren. S. Ahora aquí me dan... Aquí sí me dicen que el número de lados es 20. Dijimos que se llama icoságono. El de 20 lados, ¿verdad? Teniendo n, pues de inmediato saco S. 180 por n menos 2. Es decir, 180 por 20 menos 2. Y esto es igual a 180 por 18. Hacemos esa multiplicación. 3240. Vean lo que miden la suma de los ángulos de una figura de 20 lados, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces ya tengo n, tengo s. ¿Qué puedo sacar? Puedo sacar i. I, ¿no? Acuérdense que es s sobre n, 3240 entre 20. Hacemos esa división. 162 grados. Aquí está. Y sacamos e. Acuérdense las vocales. Si ya saqué i, puedo sacar e. 180 menos i. Y esto es igual a 180 menos 162. Y estamos hablando de 18 grados. ¿Sí? Bien. Pues ahí está ese segundo ejercicio. Vamos ahora con este. Vean, aquí tengo... Si tengo el ángulo central, de inmediato, ¿qué digo? Esto es lo mismo que... ¿verdad? ¿Qué? Y vean aquí cómo me voy a dar el lujo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo sacar i luego, ¿no? Puedo sacar i, porque de aquí puedo despegar i. O sea, aquí es jugar.
O puedo usar mi nueva fórmula, ¿no? Dijimos que n es igual a 360 sobre e. Y esto sería igual a 360 sobre 72. Sacamos esa división. Y observo que me dio 5. 5 lados. Acuérdense que n es lados y a esto le conocemos como pentágono, ¿verdad? Pentágono. Ahí está, de rápido. Si ya tengo n, siempre que tenga n me voy por s. 180 por n menos 2, que sería 180 por 5 menos 2, es decir, en un pentágono lo puedo armar con 3 triángulos, ¿verdad? Y esto me da 540 grados. Y ahí está, ya tengo todo. Entonces en un pentágono de 5 lados la suma de sus ángulos internos mide 540 grados. Vámonos con este. Vean, la suma son 540, pues prácticamente es este ejercicio ya lo tenemos. Un polígono donde su suma son 540 grados, pues de hecho es un pentágono. Vamos a cambiar este ejemplo. Lo vamos a cambiar por otra i, aquí. Vamos a ponerle aquí que la i vale 144 grados. Vamos a hacer esa. Otra vez tengo i, pues ¿qué puedo calcular? Puedo calcular de inmediato la e, porque la e es igual a 180 menos lo que vale i. Entonces me va a quedar 180 menos 144, ¿ya? Aquí me queda que son 36 grados, ¿sí? Ya tengo i, ¿qué más puedo calcular? N. Entonces tengo que la n es igual, acuérdense que es 360 sobre 180 menos i, o la e, como ustedes gusten, ¿verdad? Entonces aquí quedaría 360 sobre 36. Y aquí estoy viendo que es una figura de 10 lados. 10 lados. Entonces estoy hablando de un decágono. De un decágono. Aquí está. Y vámonos por S. Me falta calcular aquí la S. Es 180 por n menos 2. Es igual a 180 por 10 menos 2. Esto sería igual a 180 por 8. ¿Verdad? $1440. Entonces, 1440 grados. Eso es lo que mide la suma de los ángulos internos de un decágono. Vámonos por este. Vámonos por este que me dan el ángulo exterior. Aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, me voy por n, vean, 360 sobre e. Y esto es igual a 360 sobre 18. Y me va a quedar 20. Aquí está. Aquí está. 20 lados. Y con esto terminamos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir que este es un icoságono. Que este ejercicio fue el que tengo acá. Miren. Vean. E igual a 18. Aquí está. ¿Sí? Entonces en ese caso, pues bueno, me quedó lo mismo. O igual si quieren lo cambiamos para hacer otro ejemplo. Vamos a sustituir este. Vamos a cambiarlo por E. El ángulo exterior, vamos a ponerle E igual a 45 grados. ¿Sí? Este creo que no lo hemos hecho. No, ya está. Este ya también ya está. Este ya está. 13 lados. A ver este polígono que es de 13 lados. Tridecágono, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí ¿qué hacemos? Pues vámonos por ese. 180 por n, que es 13, menos 2. Estoy hablando a 180 por 11. ¿Sí? A 13 le quito 2. 1980. 1980 grados a un polígono de 13 lados, ¿verdad? Ahora, calculo I. 1980 entre 13. Me dio 152.30. Aquí recordemos que bueno que estamos haciendo este ejemplo, que serían 152 grados, punto 30. Aquí lo tenemos que convertir a minutos, ¿verdad?
Entonces aquí, punto 30 dijimos que lo multiplicamos por 6. El 3 por 6, 18. Estoy hablando de 152 grados 18 minutos. Ahora voy por E. Vean qué bueno que nos pasó esto. Acuérdense que es 180 menos I. Entonces a 180 le voy a restar 152 grados 18 minutos. Recordemos que no puedo rellenar con ceros arriba. Descomponemos el 180, le quito un grado, 179. Y les comenté que un grado es como si fuera una hora. Una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60, ¿verdad? Entonces aquí le pongo 60. Ahora si hacemos la resta, aquí serían 2, 42. Aquí serían 7. Aquí serían 2 y 0. Ahí está. Entonces aquí estoy sacando que mi ángulo exterior mide 27 grados 42 minutos. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos lo que es el teorema de los polígonos regulares convexos. Esto ya nada más es aplicación. Ya les dije, en el examen solamente nos van a pedir una cosa, calcular S, N o I. En este caso nosotros calculamos todo. Chéquenlo por favor, analícenlo